Había decidido tomar esa ruta menos transitada para evitar el tráfico y tal vez inconscientemente para tener algo de tiempo a solas con mis pensamientos. Pero lo que encontré a lo largo del camino cambiaría mi percepción de la soledad para siempre. Debo haber estado a unas pocas millas de cruzar el estado cuando lo vi. Un hombre delgado, empapado hasta los huesos, hacía señas desesperadamente con una linterna en la orilla de la carretera. Instintivamente, pisé el freno. La lluvia golpeaba mi parabrisas con tanta fuerza que casi podía sentir cada gota perforando el vidrio. A través del ruido de la tormenta, mis pensamientos gritaban que no parara, que siguiera adelante, pero había algo en su mirada que me decía que necesitaba ayuda y no pude ignorarlo. Abrí la puerta del camión y le grité por encima del estruendo de la tormenta. ¡Sube! El hombre corrió hacia el vehículo y se subió, dejando tras de sí un rastro de agua y barro. Agradeció con un breve asentimiento mientras intentaba calentarse frotándose las manos. «Gracias, amigo. Pensé que pasaría la noche bajo la lluvia». Su voz tenía un tono ronco, casi sofocado por el ruido del camión y la lluvia. Encendí la calefacción al máximo y nos pusimos en marcha nuevamente. «¿A dónde te diriges?», pregunté, intentando romper el incómodo silencio que se había formado. «Lejos de aquí», respondió con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Cuanto más lejos, mejor. No pude evitar sentir una punzada de inquietud. Algo en su forma de hablar, en el modo en que miraba fijamente hacia el camino, me hizo sentir un escalofrío que no era causado por el frío. La conversación fluyó con dificultad. Cada pregunta que hacía parecía molestarlo o ponerlo a la defensiva. Hablaba de su vida como quien recita un libro leído hace mucho tiempo, con detalles borrosos y a menudo contradictorios. Mientras hablaba, noté una cicatriz en su muñeca, apenas visible bajo la manga de su chaqueta. Al preguntarle sobre ella, el ambiente se tensó aún más. «Es solo un recuerdo que prefiero olvidar», dijo, apartando la vista. Mientras él se perdía en sus pensamientos, yo no podía sacarme de la cabeza las noticias de la semana pasada, donde mencionaban a un asesino en serie que había escapado de una prisión cercana. El perfil coincidía terriblemente: delgado, de mediana estatura, con una cicatriz distintiva en la muñeca. Mi mente comenzó a tejer escenarios mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad y la tormenta afuera solo intensificaban mi creciente sensación de peligro. Decidí que tenía que deshacerme de él cuanto antes. «Oye, creo que veo una parada de camiones no muy lejos. ¿Podrías encontrar un transporte desde allí?», dije, señalando hacia adelante donde apenas se distinguía la luz de un letrero a través de la lluvia. «No, sigue conduciendo», respondió con firmeza, casi en un susurro. El pánico se apoderó de mí. Sabía que si no actuaba pronto, podría no tener otra oportunidad. Aprovechando una curva cerrada, fingí un derrape y frené bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, abrí mi puerta y salí del camión, corriendo hacia la oscuridad de la noche. Oí sus gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí bajo la lluvia torrencial, hasta que las luces del camión se perdieron en la distancia y el sonido de mis propias pisadas en el barro se convirtió en el único ruido que acompañaba el tamborileo de mi corazón. Me escondí bajo la copa de un árbol grande, tratando de recuperar el aliento, mientras la lluvia empapaba cada fibra de mi ropa, haciéndome temblar de frío y miedo. Permanecí allí, escuchando, esperando algún signo de que él me siguiera, pero solo el viento respondía con su silbido melancólico entre las ramas. Después de lo que parecieron horas, me armé de valor para volver al camino, decidido a alcanzar la parada de camiones que había mencionado antes. Caminé kilómetros, cada sonido me hacía saltar, cada sombra me hacía temer que fuera él, escondido en la oscuridad, esperando. Cuando finalmente llegué a la parada de camiones, estaba desierta excepto por un par de camiones aparcados y el débil resplandor de la cafetería aún abierta. Entré, temblando, y me acerqué al mostrador donde una mujer de mediana edad miraba un pequeño televisor. Notó mi estado, la ropa empapada,
y mi mirada nerviosa. «¿Todo bien, hijo? Pareces como si hubieras visto un fantasma», dijo con una voz que pretendía ser reconfortante. «Necesito llamar a la policía», logré decir con voz entrecortada. La mujer asintió sin hacer preguntas y pasó detrás del mostrador para darme el teléfono. Marqué el número con dedos temblorosos y pronto estaba hablando con un operador. Expliqué la situación lo mejor que pude, describiendo al hombre y el peligro que creía que representaba. La operadora me aseguró que enviarían a alguien pronto y me pidió que permaneciera donde estaba. Mientras colgaba, la televisión mostró una noticia de última hora que me heló la sangre. La foto del hombre que había recogido apareció en pantalla, confirmado como el asesino fugitivo del que habían estado advirtiendo. La mujer del mostrador me miró con los ojos muy abiertos. «Ese es», comenzó a decir, pero no necesitaba terminar la frase. Sabía que había escapado por poco de convertirme en otra de sus víctimas. La policía llegó poco después y pasé horas dando declaraciones y tratando de recomponerme. Me preguntaron si sabía dónde podría haber ido, pero todo lo que pude decirles fue que lo dejé en el camino, bajo la tormenta. Finalmente, me permitieron irme, aunque el miedo que sentí aquella noche nunca me dejó completamente. Conduje por muchas más rutas desde entonces, pero nunca volví a tomar esa carretera solitaria, y nunca más volví a recoger a un autoestopista, sin importar cuán inocente pareciera. A veces, en las noches particularmente oscuras y tormentosas, cuando el viento golpea con fuerza y la lluvia cae sin cesar, recuerdo aquellos ojos fríos y calculadores, y me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido ignorar a aquel hombre en la carretera. Pero algunas preguntas prefiero dejarlas sin respuesta. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, a los largos trayectos nocturnos y a la monotonía del paisaje. Pero algo cambió cuando empecé a sufrir de narcolepsia, una condición que nunca esperé que se convirtiera en mi peor pesadilla. La narcolepsia no solo me arrebataba el sueño por las noches, sino que también me asaltaba con somnolencia incontrolable durante el día. Y peor aún, comenzaron a manifestarse episodios de sonambulismo. Al principio eran pequeños incidentes en casa, pero nunca imaginé que llegarían a afectarme mientras conducía. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Había estado conduciendo por horas desde Chicago hacia Minneapolis. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando mis párpados comenzaron a pesar como plomo. Recuerdo haber parpadeado varias veces, intentando mantenerme despierto. El siguiente recuerdo es confuso, como sacado de un sueño. Luces difusas, el sonido sordo de la bocina de otro vehículo y una sensación de vértigo abrumadora. Cuando desperté, estaba detenido en el arcén de la carretera, con las luces del camión apagadas y el motor aún en marcha. Mi corazón latía desbocado y un sudor frío recorría mi espalda. No recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había pasado. Temblando, revisé mi reloj y me sorprendió descubrir que eran las 3 de la madrugada. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad. Comencé a dudar de mi capacidad para seguir conduciendo, pero necesitaba el trabajo. Decidí no contarle a nadie, esperando que fuera un incidente aislado. Sin embargo, las cosas empeoraron. Una noche, mientras cruzaba un tramo particularmente solitario de la carretera, escuché voces. Al principio pensé que era el radio, pero al bajar el volumen, las voces seguían ahí, murmurando desde el asiento trasero. Volteé instintivamente, pero no había nadie. El pánico se apoderó de mí cuando las voces se hicieron más claras, aunque no podía entender lo que decían. Era como si estuvieran discutiendo, argumentando sobre algo urgente. Desperté, otra vez al volante, pero esta vez en movimiento. Mi corazón se detuvo por un segundo al darme cuenta de que no recordaba nada de los últimos minutos, o quizás horas. El miedo se instaló profundamente en mí, sabiendo que había estado conduciendo sin conciencia de mis acciones. Desesperado por respuestas, decidí hacer una parada en una gasolinera. Necesitaba estirar las piernas y, sobre todo, tratar de aclarar mi mente. Mientras caminaba hacia la tienda, un viejo camionero se me acercó.
Su rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo y sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y preocupación. «Chico, te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo con una voz grave. Le conté lo que me estaba pasando, omitiendo los detalles más perturbadores. Me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Necesitas ayuda, hijo. No puedes seguir así. Lo que describes suena como narcolepsia, pero eso del sonambulismo es peligroso, especialmente para alguien en tu línea de trabajo». Tomé sus palabras en serio y decidí buscar ayuda médica. El diagnóstico confirmó mis peores miedos: narcolepsia con episodios de comportamiento automático complejo, incluyendo sonambulismo. El tratamiento sugerido incluía medicación y terapias específicas para intentar regular mi ciclo de sueño y minimizar los episodios. Me recetaron varios medicamentos y me aconsejaron llevar un diario de sueño. A pesar de estos esfuerzos, el temor de volver a conducir mientras dormía continuaba acechándome cada noche que subía al camión. Una noche, mientras intentaba seguir las recomendaciones médicas, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un viejo amigo y colega, Ernesto, que había escuchado rumores sobre mis problemas. «Marco, ¿cómo estás, amigo? Me enteré de que has estado pasando por un momento difícil». Su voz era cálida, pero preocupada. «Ernesto, no sabes cuánto me alegra escucharte. Sí, ha sido duro. No estoy seguro de poder seguir así. Escucha, Marco, hay algo que debes saber. No estás solo en esto. Mi primo pasó por algo similar hace unos años. Hay un grupo de apoyo para camioneros con problemas de sueño. Creo que deberías unirte». La idea de un grupo de apoyo nunca se me había ocurrido. Decidí darle una oportunidad. El grupo de apoyo era una colección de historias como la mía, camioneros que luchaban contra la somnolencia, el insomnio y, en casos raros como el mío, el sonambulismo. Compartir mi experiencia y escuchar a otros fue terapéutico. No solo aprendí técnicas para manejar mejor mi condición, sino que también encontré consuelo en la solidaridad de mis compañeros. Una de las recomendaciones fue modificar mi horario de conducción para incluir más descansos y evitar las largas noches al volante. Empecé a aplicar cambios graduales en mi rutina y, aunque al principio fue difícil, poco a poco empecé a notar una mejora. Una tarde decidí tomar una ruta menos conocida, una carretera que serpenteara a través de colinas y vastos campos. Quería poner a prueba mi nueva rutina de manejo en un entorno menos estresante. El paisaje era tranquilizador y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz que había olvidado que existía. De repente, una densa niebla comenzó a caer sobre la carretera. La visibilidad se redujo drásticamente y la familiar ansiedad empezó a asomar, pero esta vez estaba preparado. Me estacioné a un lado de la carretera y tomé una siesta programada, usando las técnicas de relajación que había aprendido. Cuando desperté, la niebla había despejado y el sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de tonos de rojo y naranja. Me sentí renovado y continué mi viaje con una nueva confianza. Meses después, mirando hacia atrás, puedo ver cuánto han cambiado las cosas. Aunque sigo siendo cuidadoso con mi condición, ahora me siento más en control. He establecido una nueva relación con la carretera, una que incluye respeto por mi salud y reconocimiento de mis límites. El grupo de apoyo sigue siendo una parte vital de mi vida y he tomado la iniciativa de hablar en conferencias y seminarios sobre la seguridad del conductor y la importancia de abordar los trastornos del sueño. La carretera sigue siendo mi hogar, pero ahora la recorro con los ojos bien abiertos, consciente de que cada día es una oportunidad para aprender, crecer y, lo más importante, despertar a un nuevo amanecer. Siempre empieza igual. Era una noche típica de invierno. El viento siseaba contra los laterales de mi camión mientras yo mantenía mis manos firmes sobre el volante. Estaba en la Ruta 34, una carretera conocida por sus largos tramos solitarios y curvas traicioneras. La radio emitía un zumbido constante de estática cuando la música desaparecía ocasionalmente en puntos muertos.
Debe ser el clima, murmuré para mí mismo, intentando ajustar la frecuencia. Pero entonces, como siempre ocurre en mi sueño, las luces del tablero comenzaron a parpadear frenéticamente. Intenté concentrarme en la carretera cuando de repente vi la silueta de un coche detenido justo en medio del camino. No había tiempo. El impacto fue inevitable. El estruendo del metal retorcido, el crujir del vidrio rompiéndose, y luego silencio. Un silencio sepulcral que se extendía mientras la oscuridad me envolvía. Despertaba gritando, empapado en sudor, en la pequeña cabina de mi camión, estacionado en algún área de descanso. Las primeras veces traté de convencerme de que era solo un mal sueño, pero cada noche, sin importar en qué parte del país me encontrara, la pesadilla se repetía con detalles escalofriantemente idénticos. Comencé a temer la llegada de la noche y lo que traería consigo. Una tarde, mientras cargaba combustible, un anciano se me acercó. Vestía un abrigo desgastado y su rostro estaba surcado por arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, eran intensamente claros y me miraban con una mezcla de compasión y temor. «La carretera te está llamando, hijo», dijo con voz ronca, «y seguirá llamándote hasta que enfrentes lo que te espera». «No sé de qué habla», respondí, confundido y algo molesto. «La ruta», continuó el anciano, como si no hubiera escuchado mi protesta. «Hay algo en esa carretera que no descansará hasta que lo descubras. Ten cuidado». La conversación me dejó inquieto. Decidí evitar la ruta a toda costa, pero el destino, o lo que fuera que estuviera jugando conmigo, tenía otros planes. Una semana después, un nuevo encargo me obligaba a cruzar precisamente por esa ruta. No había otra opción. El trabajo era el trabajo. La noche se cerró sobre mí mientras conducía. Cada kilómetro aumentaba mi tensión. La radio comenzó a emitir estática. «No esta vez», susurré, apagándola de golpe. Pero entonces las luces del tablero empezaron a parpadear. El corazón me latía con fuerza en el pecho y entonces lo vi. El mismo coche, detenido en el mismo punto de la carretera. Reducí la velocidad, decidido a pasar de largo, cuando algo me hizo detener el camión. Una figura estaba parada junto al coche accidentado, una mujer joven con una mirada perdida y triste. Bajé del camión, mi cuerpo temblaba mientras me acercaba a ella. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no era una pregunta ordinaria. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes ayudar a que no se repita». Antes de que pudiera responder, un ruido me hizo girar. Al volver a mirar, ella había desaparecido. El coche también. Solo estaba yo, la noche y la carretera vacía. Regresé a mi camión, con la mente girando. Había sido otra visión, otro tramo de mi pesadilla filtrándose en la realidad. Arranqué el motor y seguí conduciendo, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Durante las siguientes noches, la pesadilla no regresó. Por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. Comencé a creer que quizás el encuentro en la carretera había sido una forma de cerrar el ciclo, de liberarme de ese bucle de terror. Pero la tranquilidad fue efímera. Una llamada me despertó una madrugada. Era mi jefe. Un colega y amigo, Luis, había sufrido un accidente grave en la misma ruta. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí, temiendo lo peor. Al llegar, los destellos de las luces de emergencia perforaban la oscuridad. El camión de Luis estaba volcado a un lado de la carretera, y los paramédicos trabajaban frenéticamente. Corrí hacia ellos, buscando a Luis entre la confusión. Lo encontré recostado en una camilla, pálido pero consciente. «Marco», murmuró al verme, su voz un susurro débil. «La vi, a la chica del accidente». Me advirtió, pero fue demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. La misma aparición, la misma advertencia. ¿Qué estaba pasando en esa carretera? Días después, mientras Luis se recuperaba, decidí investigar. La biblioteca local tenía recortes de periódicos y registros de accidentes en la Ruta 34. Horas de búsqueda me llevaron a una noticia de hace varios años. Un accidente fatal en el que una joven perdió la vida en el mismo tramo de carretera donde Luis y yo habíamos tenido nuestros encuentros.
La chica se llamaba Elisa. Según los informes, su coche fue golpeado por un camión cuyo conductor había quedado dormido al volante. El peso de la coincidencia, o tal vez del destino, me oprimió el pecho. Convencido de que debía hacer algo, contacté a la familia de Elisa. Su madre, una mujer de rostro cansado y ojos tristes, me recibió en su casa. Le conté sobre mis sueños, sobre las apariciones y cómo creía que Elisa intentaba comunicarse. Desde su muerte he sentido su presencia, confesó su madre entre lágrimas. Siempre esperé una señal, algo que me dijera que está en paz. Juntos decidimos erigir un pequeño memorial en el lugar del accidente. Una placa, unas flores y una vela que se encendería cada noche en su memoria. La primera noche que regresé a encender la vela, la estática de la radio comenzó de nuevo. Pero esta vez, en lugar de apagarla, escuché. Entre la interferencia, creí escuchar una voz, suave y melodiosa, un susurro de agradecimiento llevado por el viento. Desde esa noche, no he vuelto a tener la pesadilla. La carretera sigue siendo parte de mi ruta, pero ya no la temo. Ahora, cuando paso por la ruta 34, saludo en silencio. Un gesto de respeto y reconocimiento a la memoria de Elisa, a la paz que encontramos juntos. La pesadilla recurrente, al fin, había terminado. Pero la carretera, como siempre, continuaba desplegándose delante de mí, llevándome hacia nuevos destinos, quizás hacia nuevas historias que aún esperan ser contadas en el susurro del viento contra el asfalto. Desde donde estoy, recostado en la pequeña cama de la cabina de mi camión, las estrellas parecen distantes y frías. Son como innumerables ojos observándome, juzgando cada decisión que tomo en la carretera. Siempre he sentido la soledad de este trabajo, pero esta noche algo es diferente. Hay una quietud que perturba más que el usual rugido solitario del motor. Recuerdo cómo comenzó todo, hace apenas una semana, aunque parece una eternidad. Mi jefe me había asignado una nueva ruta, algo inusual, pero no pensé mucho en ello. «Es un cargamento especial, Raúl», me dijo con una mirada que no supe interpretar en ese momento. «Solo llévalo de A a B, sin preguntas». Esa era la única instrucción. Las coordenadas estaban claras, el itinerario definido. No debería haber habido problemas. El cargamento era más ligero de lo habitual. No había lista de lo que transportaba, solo un gran contenedor sellado. Me aseguré de que todo estuviera en orden y partí antes del amanecer. Las primeras horas en la carretera fueron como cualquier otro día, pero luego, al caer la noche, comenzaron los sonidos. Al principio, pensé que eran chirridos del remolque, ajustándose al camino irregular. Sin embargo, pronto me di cuenta de que eran susurros, débiles y apenas audibles. Me detuve en una estación de servicio, convencido de que había algo o alguien escondido entre mi carga. Abrí el contenedor con el corazón latiendo fuerte, pero no había nada, solo cajas y más cajas, todas perfectamente apiladas y aseguradas. Conforme avanzaba la noche, los susurros se transformaron en súplicas. «Ayúdanos», decían una y otra vez, en un eco de voces que parecían femeninas. Mi mente racional intentaba descartarlo como fatiga o estrés, pero algo dentro de mí sabía que era real. Cada parada que hacía, cada revisión del contenedor, me dejaba más desconcertado y asustado. No había nada allí, al menos nada que pudiera ver. Después de 3 días en la carretera, las voces se volvieron más intensas, más desesperadas. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera ese coro constante de súplicas y lamentos. Finalmente, desesperado por respuestas, decidí desviarme de mi ruta y dirigirme a un viejo amigo que trabajaba como mecánico. Necesitaba un segundo par de ojos, alguien que pudiera confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Cuando llegué, Carlos me recibió con una sonrisa, pero su expresión cambió en cuanto le conté lo que estaba sucediendo. Pasamos horas revisando el camión, desmontando partes del contenedor, buscando cualquier indicio de un problema técnico o, peor aún, de un stowaway. Nada, absolutamente nada. Esa noche, mientras intentábamos descansar en su taller, las voces comenzaron de nuevo. Esta vez,
Carlos las escuchó también. Sus ojos se encontraron con los míos, un reflejo de terror compartido. No están aquí, dijo señalando el contenedor. Están en otro lugar, pero de alguna manera están conectadas contigo, con el camión. No podíamos entenderlo, pero sabíamos que teníamos que llegar al fondo del asunto. Decidimos seguir la ruta original, con la esperanza de encontrar alguna pista en el destino final. Durante el viaje, las voces se calmaron, casi como si supieran que estábamos intentando ayudar. Finalmente, llegamos al punto de entrega, un almacén abandonado en una zona remota. El lugar parecía haber sido utilizado recientemente, a pesar de su aspecto deteriorado. Descargamos el contenedor y por primera vez notamos algo peculiar, una pequeña mancha de lo que parecía ser sangre seca en una de las cajas. Fue entonces cuando lo entendimos. El cargamento no era lo que transportábamos, éramos nosotros, el camión, el propio viaje. Estábamos llevando las almas perdidas, las voces de aquellas que habían sido olvidadas o ignoradas, mujeres que desaparecieron sin dejar rastro. El camión, de alguna manera, se había convertido en un conducto entre su mundo y el nuestro. Carlos y yo decidimos investigar más a fondo el almacén. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, más denso, como si cada paso nos adentrara más en un mundo que no pertenecía a los vivos. Encontramos registros, papeles desordenados que hablaban de entregas y recibos, pero había nombres que se repetían, nombres de mujeres. Muchos de estos registros estaban marcados con una cruz roja, un símbolo ominoso que no entendíamos en ese momento. Luego, en el fondo del almacén, descubrimos un cuarto oculto detrás de unas cajas apiladas. Al moverlas, el olor a humedad y a algo más, algo fétido, nos golpeó con fuerza. El cuarto estaba lleno de pertenencias personales, fotografías, diarios, joyas. Era como si cada objeto contara la historia de una vida que había sido abruptamente interrumpida. Había decidido tomar esa ruta menos transitada para evitar el tráfico y tal vez inconscientemente para tener algo de tiempo a solas con mis pensamientos. Pero lo que encontré a lo largo del camino cambiaría mi percepción de la soledad para siempre. Debo haber estado a unas pocas millas de cruzar el estado cuando lo vi. Un hombre delgado, empapado hasta los huesos, hacía señas desesperadamente con una linterna en la orilla de la carretera. Instintivamente, pisé el freno. La lluvia golpeaba mi parabrisas con tanta fuerza que casi podía sentir cada gota perforando el vidrio. A través del ruido de la tormenta, mis pensamientos gritaban que no parara, que siguiera adelante. Pero había algo en su mirada que me decía que necesitaba ayuda y no pude ignorarlo. Abrí la puerta del camión y le grité por encima del estruendo de la tormenta. ¡Sube! El hombre corrió hacia el vehículo y se subió, dejando tras de sí un rastro de agua y barro. Agradeció con un breve asentimiento mientras intentaba calentarse frotándose las manos. «Gracias, amigo. Pensé que pasaría la noche bajo la lluvia». Su voz tenía un tono ronco, casi sofocado por el ruido del camión y la lluvia. Encendí la calefacción al máximo y nos pusimos en marcha nuevamente. «¿A dónde te diriges?», pregunté, intentando romper el incómodo silencio que se había formado. «Lejos de aquí», respondió con una sonrisa que no alcanzaba a tocar sus ojos. Cuanto más lejos, mejor. No pude evitar sentir una punzada de inquietud. Algo en su forma de hablar, en el modo en que miraba fijamente hacia el camino, me hizo sentir un escalofrío que no era causado por el frío. La conversación fluyó con dificultad. Cada pregunta que hacía parecía molestarlo o ponerlo a la defensiva. Hablaba de su vida como quien recita un libro leído hace mucho tiempo, con detalles borrosos y a menudo contradictorios. Mientras hablaba, noté una cicatriz en su muñeca, apenas visible bajo la manga de su chaqueta. Al preguntarle sobre ella, el ambiente se tensó aún más. «Es solo un recuerdo que prefiero olvidar», dijo, apartando la vista. Mientras él se perdía en sus pensamientos, yo no podía sacarme de la cabeza las noticias de la semana pasada, donde mencionaban a un asesino en serie que había escapado de una prisión cercana.
El perfil coincidía terriblemente, delgado, de mediana estatura, con una cicatriz distintiva en la muñeca. Mi mente comenzó a tejer escenarios mientras intentaba mantener la calma. La oscuridad y la tormenta afuera solo intensificaban mi creciente sensación de peligro. Decidí que tenía que deshacerme de él cuanto antes. Oye, creo que veo una parada de camiones no muy lejos. ¿Podrías encontrar un transporte desde allí?, dije, señalando hacia adelante donde apenas se distinguía la luz de un letrero a través de la lluvia. No, sigue conduciendo, respondió con firmeza, casi en un susurro. El pánico se apoderó de mí. Sabía que si no actuaba pronto, podría no tener otra oportunidad. Aprovechando una curva cerrada, fingí un derrape y frené bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, abrí mi puerta y salí del camión, corriendo hacia la oscuridad de la noche. Oí sus gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí bajo la lluvia torrencial, hasta que las luces del camión se perdieron en la distancia y el sonido de mis propias pisadas en el barro se convirtió en el único ruido que acompañaba el tamborileo de mi corazón. Me escondí bajo la copa de un árbol grande, tratando de recuperar el aliento, mientras la lluvia empapaba cada fibra de mi ropa, haciéndome temblar de frío y miedo.